Probablemente has escuchado esta canción o te haga recordar esa vieja película de Walt Disney que se llamaba Mary Poppins, donde se cantaba esta canción. Chim chimney, chim chim chirro. ¿Te acordás? El desollinador. Esa canción ganó allá por el 64 un Oscar y un Grammy. Era como tantas otras cosas que hemos recibido de Walt Disney, el amigo Walt Disney, ¿sabés que era creyente, ¿no es cierto? Era eh, presbiteriano, creo, una cosa así. Bueno, de sus estudios salió eh, una escena de Mary Poppins donde justamente había un desollinador que bailaba y se basó eso en una vieja fantasía, en una tradición de la época victoriana en Inglaterra, donde creían que te daba buena suerte si le dabas la mano al desollinador. Ahora te voy a contar la verdadera historia de los niños desollinadores. Con la revolución industrial en Inglaterra aparecieron chimeneas por todos lados. Se necesitaba vapor, calor, fue la explotación más grande a nivel mundial de carbón, las minas de carbón. En las minas de carbón trabajaban niños, porque como eran chiquitos podían entrar hasta lugares más recónditos y ahí trabajaban los niños en las minas de carbón. Pero hoy vamos al resultado del carbón. Cuando el carbón sale por las chimeneas y ahora mismo cuando algún artefacto que tiene chimenea quema mal, cómo renegamos los gasistas a veces limpiando ese, ese horrible producto que se junta dentro de la chimenea y que es un polvito negro como un talco que mancha todo de negro y que es tóxico, sumamente tóxico, compuesto en su gran cantidad, mayoría por fenoles y otros productos que son cancerígenos de primera mano. Allá por los 1700, entonces en Inglaterra había que limpiar de vez en cuando esas chimeneas para que se pueda usar el tiraje a pleno, y entonces para eso se llamaba el desollinador. Pero muchos desollinadores no entraban en las chimeneas. Algunas chimeneas tenían 45 centímetros en su parte más ancha. Te das cuenta con eso que una persona medio grande ya no entra, pero un niño entraría perfectamente. Entonces había gente que era sumamente pobre, escuchate esta, había gente que era muy pobre y entonces vendían a sus hijos cuando llegaban a los 5 o 6 años, que era la edad cuando se les podía enseñar a ser desollinadores. Esos chiquitos menuditos eran metidos adentro de las chimeneas desde arriba y entonces con un cepillo de mano ellos iban entrando y iban cepillando el hollín. Y el hollín iba cayendo y abajo lo juntaba el desollinador, el contratista, digamos, que después lo vendía y se hacía unos manguitos extra vendiendo el hollín. ¿Quién podía comprar hollín? Bueno, las fábricas de tinta, las fábricas de pinturas. Había algunos usos para el hollín. Y si te fijas, el hollín casualmente le da ese color negro a las cubiertas de goma que llevan las ruedas de los autos. ¿Ves cómo tiene todo que ver con todo? Estos niñitos no eran bajados atados con un corsé y con una máscara para no respirar eso. No, para nada. Los metían desnudos, justamente porque desnuditos no se enredaban con su propia ropa. Entonces los metían por arriba y bajaban con las rodillas dobladas en cuclillas, haciendo fuerza con las rodillas y con los dedos de los pies y con la espalda, con la cola, con los codos, se iban sosteniendo mientras con una mano iban cepillando y iban tirando ese hollín para abajo. Mucho de ese hollín lo respiraban, obviamente, y muchos chiquitos terminaban con los pulmones llenos de hollín y muriendo, claro. Algunos chiquitos morían de cáncer, y de hecho hubo una forma de cáncer ya para 1800 que estaba identificada y se la conocía con ese nombre, cáncer de niño desollinador. Algunos tenían cáncer en el escroto, porque al ir desnuditos se iban frotando con esas paredes, raspando el escroto y terminaban con infecciones repetidas ahí hasta que finalmente
muchos quedaban estériles, muchos los que sobrevivían, y muchos tenían cáncer en ese terrible lugar. La parte triste de esta historia, que es de por sí muy triste, es que allá por 1700 y algo, comenzaron a regular por ley eso, porque había gente que se quejaba, decía, che, no puede ser esto, chiquitos de esa edad trabajaban entre los 6 y hasta las quizá 12 años, porque cuando pegaban el estirón dejaban de poder entrar en la chimenea. Entonces algunos de ellos podían convertirse a su vez en contratistas y tomar a otros niños, y si tenían, le iba bien, podían comprarlos y comprar chiquitos para hacer limpieza de chimeneas, o podían dedicarse a alguna otra cosa si es que habían sobrevivido, pero ya no podían entrar en algunas chimeneas más. Lo triste de eso es que en esa legislación se pedía que mínimamente a los chiquitos estos se les diera de comer, dónde dormir y que se les facilitara, así decía la ley, facilitara la asistencia a la iglesia. ¿Cómo podés vos tener un sentimiento cristiano en ese pensamiento de, bueno, no, hay que respetar eso de que puedan ir a la iglesia protestante de paso, ¿no? Y a la vez que vivan en condiciones de esclavitud? De hecho, los compraban para ser literalmente esclavos, aunque tenían nombres sofisticados como llamar a eso trabajo infantil. En 1804, una cosa así, un inglés inventó una máquina, que una máquina no, era un mecanismo que era unas varas con articulaciones con las cuales se podía limpiar la chimenea sin meterse adentro. Pese a eso, que fue para muchos la esperanza del fin del trabajo del niño desollinador, pese a eso, se seguían comprando y vendiendo niños. Fue hasta fines de los 1800 cuando realmente hubo leyes que prohibieron contratar niños de ninguna manera para el trabajo de las chimeneas hasta que tuvieran por lo menos 12 años, con lo cual arruinaban el negocio porque a los 12 años ya pegaban el estirón y entonces eran inutilizables para ese propósito. Eso para desmitificar esa figura romantizada por la película Mary Poppins, romantizada por Walt Disney, que ha hecho muchas de esas, y decir, hubo personas allá en 1800, en Inglaterra, que eran creyentes fieles, que iban todos los domingos a la iglesia y se fijaban si los niñitos desollinadores habían podido ir. Y hay una lección en esto para nosotros hoy, que pasó con una experiencia de Jesús, donde él enfatizó esto, donde él dice que fue a comer a la casa de Mateo, el que fue después su discípulo. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Es interesante donde dice, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, refiriéndose al sistema sacrificial, es que quiere decir tanto el sacrificio, el acto de hacer un sacrificio, como el hecho de ser un sacrificio, es decir, de autosacrificarse. Cosa que en este texto Jesús dice explícitamente, no les pido sacrificios. El sacrificio en realidad es algo que uno hace si se tiene que esforzar o ceder algo para algún bien superior, pero que Dios no pide que uno haga, sino que sale del corazón de uno, por supuesto motorizado por el Señor, porque lo que el Señor quiere es misericordia, misericordia, tener un corazón misericordia. De manera que te aliento a vos esta mañana a que estés pensando que quizá en vez de pensar cuántas cosas de la religión no estoy cumpliendo y debería cumplir, me olvidé de escuchar los tips de Daniel por 3 días, voy a recibir la condena del infierno. No, tranquilo, tranquilo. Dios no pide eso y yo tampoco. Lo que te pido y el Señor te pide
y me pide a mí, que me cuesta tanto, es tener un corazón misericordioso. Buen día, que Dios te bendiga.